Muy buenas tardes, mis hermanos y hermanas, amigos que escuchan pues este discipulado los días jueves. Con gran gozo y placer pues me dirijo a ustedes en esta tarde. Hoy vamos a continuar con el estudio pues que nos viene ocupando desde hace tiempo, la mente de Cristo. Y hoy vamos a estar en el día 5, parte 2, la templanza. Bueno, esta es la última virtud de las 9 virtudes del fruto del Espíritu. Templanza. La meditación para hoy, pues, fue la misma para mansedumbre. Hoy la vamos a utilizar de nuevo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, mi Dios, por la oportunidad que tú nos permites de escuchar tu palabra, de estudiar tu palabra, y te damos gracias por la provisión de tu Espíritu Santo que nos abre el entendimiento y nos ilumina para poder entender la profundidad de lo que tú nos quieres hablar. Señor, en esta tarde te damos gracias por los favores recibidos, por tu amor tan precioso, por tu cobertura cada día en nuestra vida. Quiero bendecir esta tarde a mis hermanos, a las personas que nos escuchan, con toda bendición espiritual arriba en los cielos y acá en la tierra. Quiero bendecir a toda persona y quiero declarar sanidad divina sobre cada uno de ustedes. Bienvenidos. Bueno, mis hermanos, hermanas, amigos, templanza. ¿Qué es la templanza? Bueno, la palabra en el griego es enkrateia y traduce dominio propio. Y este dominio propio es la capacidad que tiene la persona, pues cada persona, de controlarse o de equilibrar sus acciones y emociones. Se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad. Este es un concepto del mundo, el concepto que le estoy diciendo, de dominio propio. Y dice acá que se contrasta con la conducta destructora y desordenada. Y ya vamos a ver por qué le digo que es un concepto mundano. ¿Ve? Porque acá se dice que se puede decir que el dominio propio es el resultado arduo y difícil de un ejercicio de la personalidad. Y este pensamiento, esta palabra sí nos hace pensar que nosotros como seres humanos podemos hacer ese dominio propio basado en nuestra propia fortaleza, en nuestros propios conocimientos, en nuestros propios razonamientos, cosa que no es correcta. Pero de todas maneras vamos a comenzar analizándolo bien, vamos a analizarlo en el griego, cuáles son sus significados, vamos a estudiarlo como nombre, como verbo, como adjetivo, inclusive como adverbio. La templanza como nombre, ¿verdad? Recordemos que es una virtud del fruto del Espíritu. Viene del griego enkrateia, de krato, que es fuerza, y traduce templanza. En Gálatas 5:23, la traducción preferible es dominio propio y es la que se emplea en otros 3 pasajes que podemos encontrar, por ejemplo, en Hechos 24:25, que traduce continencia, templanza en Gálatas 5:23, y en Segunda de Pedro 2 veces también como dominio propio. En segundo lugar, tiene otra sección, sofronismos. La conseguimos en 2 Timoteo 1:7 y habla precisamente del dominio propio. En tercer lugar, la palabra griega sofrosune, para cuyo significado pues le vamos a aplicar es cordura. Se traduce de templanza y en Hechos 26:25 ahí habla de cordura precisamente. De tal manera pues que aquí tenemos otra sección. Como verbo, en primer lugar, nefo, que significa
abstenerse de vino, se va a emplear metafóricamente en un estado de alerta moral y se va a traducir con templanza. Por ejemplo, en Primera de Pedro, sé sobrio. Primera de Pedro 1:13. Y en Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Templado, sé sobrio. Y esto va a denotar una mente sana. Les recomiendo a mis hermanos que por motivo de tiempo, pues yo les voy a estar hablando y mencionando textos como lo he mencionado otras veces. Es bueno que en sus casas ustedes investiguen, ustedes lean, se vayan a la Biblia, y si tienen un interlineal de la cueva, sería bueno que un Nuevo Testamento interlineal griego-español de la cueva, sería bueno que ustedes buscaran allí, buscaran las palabras en griego, para que ustedes se den cuenta y tengan más claro el significado de estas palabras. Pues invito al que tenga ese interlineal, pues que lo busque. Es muy interesante. Bueno, dijimos que nefo, abstenerse de vino en primer lugar como verbo, y en segundo lugar sofroné. Esto va a traducir prudente y se emplea en Romanos 12:3 como templanza. Va también con el sentido literalmente de cordura, o sea, de pensar o para pensar con cordura, con sobriedad, pero más que todo con prudencia, ¿verdad? Y como adjetivo vamos a conseguir en primer lugar la misma, la palabra sofrón, pero vas con la misma sección. Pues sobrio, sensato, prudente. Se traduce en templado, ¿verdad? En 1 Timoteo 3:2, prudente, persona sensata, ¿verdad? Tito 1:8, sobrio, sensato. En Tito 2:5, templadas, sensatas, prudentes. Y prudentes en capítulo 2, versículo 2 de Tito. Acá, una persona prudente, pues es una persona que tiene equilibrio, es equilibrada. Y en la segunda sección es nefalios, sobrio, se traduce también templadas en 1 Timoteo 3:11 o sobrias. En Tito capítulo 2, versículo 2, templados, sobrios, solícito. Acá en 1 Timoteo 3:2, solícito o sobrio. Y como adverbio está en primer lugar la palabra, bueno, es la única, sofronos, que habla de sobrio o sobriamente, y se emplea en Tito 2:12, traducido templadamente o sobriamente. Bueno, estas son las acepciones de templanza. Ahora bien, la templanza tiene algunos sinónimos, y después al final voy a hablarle de estos sinónimos, de estos opuestos y de estas falsificaciones. Sin embargo, se las voy a mencionar ahora. Como sinónimo de templanza tenemos la sobriedad, ese es un sinónimo. Otro sinónimo es poder de la voluntad gracias a la obra del Espíritu Santo de Dios. Y es interesante acá esta sección, porque va a haber un poder para el dominio de sí mismo, pero que no viene de nuestra voluntad, sino gracias a la obra del Espíritu Santo que hace en cada uno de nosotros. También hay otro sinónimo que es dominio propio, moderación, y en este caso la moderación de los deseos o apetitos carnales, prudencia, que es aquella persona que actúa con moderación y cautela, que es firme. Opuesto de templanza, indisciplina, desenfreno, holgazanería, pereza, indiferencia, indulgencia, recostadera. Falsificación de templanza. Bueno, una de las falsificaciones de la templanza es un esfuerzo carnal. Esto transmite pues no la dependencia del Espíritu Santo. Es una exageración del esfuerzo propio.
Y hoy, bueno, nos ha tocado ver esta última virtud, porque son 9 virtudes que hemos estado estudiando del fruto del Espíritu, ¿verdad? Y acá, bueno, lo estamos presentando, ya hablamos que se presenta mediante la palabra encrateia, que traduce la palabra compuesta al castellano, dominio propio o dominio de sí mismo. Y se va a referir básicamente al fortalecimiento interno de la persona. Tiene que ver con un fortalecimiento interno. También la templanza es disciplina, pero no se puede imponer desde afuera. No podemos lograr la templanza mediante el tesón ni la instrucción. O sea, no podemos hacerlo porque nosotros hagamos esfuerzo propio para hacer un... ¿Cómo le compararíamos esto? Le compararía esto con alguien que levanta pesa para sacar músculos, por ejemplo. Ellos pues levantan pesas y a la medida que están en el tesón, que se mantienen, que hacen lo que le indican, entonces se le desarrolla sus músculos. Aquí no, aquí la templanza no depende, no es un fruto del hombre, sino un fruto del Espíritu Santo. Y el cristiano el cristiano espiritual que tiene esa virtud, no la tiene como resultado del poder y la voluntad de su propio esfuerzo, sino más bien como el resultado de la obra del Espíritu Santo en su vida. Observamos, por ejemplo, la templanza en disciplinas como la oración, el estudio bíblico y el testimonio. En Jesús la vemos en su noche de oración, antes de escoger a su discípulo, pues vemos allí, podemos buscar en Lucas 6:11, que les sugiero que una vez que ustedes reciban esta grabación, usted pueda en su casa buscar los textos que ahí están señalados. Otro ejemplo, al levantarse temprano, cuando Jesús se levantaba temprano para orar, aquí está enfatizando pues la templanza en disciplinas. Pues la disciplina del Señor era una disciplina de la oración, ¿verdad? También es evidente la disciplina de Jesús en su gran conocimiento del Antiguo Testamento y su constante proclamación del reino de Dios. Jesús era disciplinado, tenía templanza. Sin duda alguna, pues la templanza era un fruto gracias a su íntima relación con el Espíritu Santo. Es interesante que el mismo Jesús, pues, tenía una relación íntima con el Espíritu Santo y su dependencia de él. Así que ahí estaba el secreto y ahí está el secreto del Señor, ¿ves? Así que el fruto de la templanza que tenía Jesús era basado gracias a la íntima relación que tenía con el Espíritu Santo y su dependencia de él. Observemos a través de esta lectura el dominio de sí mismo que Jesús mostró durante su juicio delante de Pilato. Esto está en Mateo 27, 11 al 14. Jesús pues estaba en pie delante del gobernador y éste le preguntó diciendo: ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo: tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Mis hermanos, hasta acá hemos estado considerando 9 virtudes de la mente de Cristo, a saber, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y templanza que ahorita lo estamos considerando. Lo opuesto de la templanza es la indisciplina. Y esto tiene que ver mucho con la falta del dominio propio. Otro opuesto sería el desenfreno. Pablo advirtió contra las personas egoístas en la iglesia que engañan al cuerpo, como dice en el cuerpo de Cristo, como lo dice en Romanos 16, 18. Las falsificaciones son el esfuerzo carnal o el esfuerzo propio. El cristiano espiritual siempre recuerda que es Dios, no es uno mismo,
el que produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. De Dios viene el que nosotros queramos hacer algo, ¿verdad? Que queramos esforzarnos por algo, es porque viene de parte de Dios. Y la templanza o dominio propio depende de la obra de Dios en nuestra vida. Cooperamos o trabajamos con Dios en la realización de sus propósitos, gracias a que Dios pone el querer y el hacer de su buena voluntad. Y esto no quiere decir que nosotros seamos pasivos en el ejercicio de la disciplina espiritual, por el contrario, pero el Espíritu Santo es su autor. Se debe reconocer al Espíritu Santo como el que inicia y guía las disciplinas. Las disciplinas no son el resultado del dominio de sí mismo, sino del dominio del Espíritu Santo. Nosotros desempeñamos un papel activo. El Espíritu Santo es el que guía y vigorizador de toda genuina oración, estudios bíblicos, testimonios y de todas las disciplinas espirituales. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que nosotros, guiados por el Espíritu Santo, vamos a tener estas disciplinas. Vamos a poder desempeñarlas y activarlas dependiendo del Espíritu Santo, que es el que va a ser nuestra guía. Él es el que va a poner el querer y el hacer en nosotros de su buena voluntad, y Él es el que va a vigorizar nuestras oraciones, nuestro estudio bíblico, nuestros testimonios. Él le va a dar sazón a nuestras vidas y a nuestras disciplinas espirituales. Tal vez los cristianos del primer siglo hallaban natural el esperar semejante obra del Espíritu Santo en su vida, porque se enseñaba el concepto del dominio propio, el dominio de sí mismo. Por ejemplo, en sus poesías y en sus libros de sabiduría estaba escrita esa enseñanza. Pueden buscar en Salmo 141:3, Proverbios 16:32 y Proverbios 25:28, que ahora más adelante les voy a leer algunos de estos textos que les estoy diciendo. Y aunque no expresaran en la terminología neotestamentaria el concepto de Espíritu Santo obrando en ellos, sabían que los resultados estaban en las manos de Dios. Quiero citarles unos ejemplos acá y quiero leérselos. En Proverbios 3:5-8 dice la palabra: fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Fíjese acá que dice: y no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propio razonamiento, en tu propio dominio propio, valga la redundancia. También en Proverbios 20:24 dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? O sea que los pasos de uno están en las manos de Dios. Difícil entenderlo porque están en las manos del Señor. Va a ser muy difícil entender esto si Dios no está con nosotros. Es importantísimo que entendamos eso. Y por último, verás, Jeremías 10:23. Conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, y que esto tenemos que entenderlo, ¿verdad? El camino no es nuestro. Como dice acá, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Nosotros no podemos ordenar nuestros pasos fuera de Dios. Así que este dominio propio, esta enkrateia, ¿verdad?, en griego, proviene no de un esfuerzo que yo pueda hacer para Dios. Eso sería religión. Es Dios haciendo en nosotros a través de su Espíritu. Eso sería una relación. Siendo conocido más bien por Dios. Siendo conocido por el Señor. Y este es tan importante, este fruto para nosotros, porque esto nos va a dar prudencia, nos va a dar cordura, nos va a dar sabiduría en gran manera. Y bueno, este dominio propio es muy importante para todas nuestras relaciones interpersonales, para tomas de decisiones importantes en nuestras vidas. Qué bueno es que tengamos esa capacidad
de controlarnos por medio del Espíritu, de equilibrar nuestras acciones y emociones, ¿verdad? Eso, y que podamos ejercitarnos en ese dominio propio, pero no en nuestra personalidad, sino dirigidos por su Espíritu Santo, por el Espíritu Santo de Dios. Qué bueno es saber que podemos andar sobriamente, podemos andar templadamente, dirigidos por Dios a través de su Espíritu Santo. Es algo interesante porque ya no andaríamos en un esfuerzo carnal por buscar a Dios, ¿verdad? Esforzándonos para buscar a Dios, sino más bien esperaríamos quieta y sosegadamente la manifestación de Dios en nuestra vida. Claro, como les dije hace rato, no es una cuestión pasiva. Nosotros podemos ir ejercitándonos en la oración, en el estudio de la palabra, en tener una buena conducta delante de los hombres. Pero realmente Dios es el que va a hacer eso. Bueno, mis hermanos, hasta aquí pues este tiempo de estudio. Agradecido pues de haber prestado atención. Recuerden de revisar pues estos estudios en su casa con la palabra, buscar, investigar con un diccionario para que les sirva de gran ayuda. Lógicamente pidiéndole al Espíritu Santo que lo dirija, que les muestre, que les revele esta virtud del fruto del Espíritu Santo, esta novena virtud del fruto del Espíritu Santo. Y bueno, que nos vemos hasta la próxima oportunidad. Ya estaremos considerando la unidad 6. Entonces, les espero. Un saludo de mi esposa, la pastora Rosana de Martínez, y un gran abrazo fraternal a todos. Que Dios les bendiga y les guarde.